Durante pues, lo que fue esta serie de sermones que estuve haciendo por las últimas semanas, vimos que la palabra fe significa algo más que creer. ¿Qué significaba? Obediencia. Ser fiel. Fidelidad, ok. ¿Alguna otra palabra? Lealtad, ok. ¿Lealtad a quién? Al rey. Al rey, ¿pero cuál rey? Al supremo. Al supremo. El rey de los reyes. Ok, entonces al rey, que en este caso sería pues, Jesús, ¿no? Cuando decimos que Jesús es rey, ¿qué decimos del César o de cualquier político o cualquier persona, cosa o pecado que quiere gobernar nuestra vida? Que son reyes pero chafas. Que son de mentiras. ¿Que no? ¿Ok, dices? Que ellos no son reyes de nuestra vida. ¿Podemos servir a dos señores al mismo tiempo? Si me mantengo leal a Jesús, entonces ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Sí, si me mantengo leal a Jesús, ¿qué es la salvación? Pues un derecho. Sí, pues sí, sería como algo que gana, ¿no? Bueno, no sé. Fue lo que vimos las últimas dos predicaciones, de hecho. Es el fruto de tu obediencia. Hace dos predicaciones habíamos visto que parte de lo que es la salvación es resucitar hacia una nueva creación. Y la semana pasada, si se acuerdan, habíamos hablado acerca de restaurar lo que era la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es la nueva creación? Una nueva tierra, la nueva Jerusalén, que es como lo pone Apocalipsis. ¿Algo más? Pues, nuevo paraíso. Un nuevo paraíso. Entonces la idea en la Biblia, y de hecho es la culminación pues de ahí en Apocalipsis, es eso, ¿no? Que vamos a resucitar, eso significa cuerpos. Va a ser una restauración de todo lo que es la creación entera, y en Apocalipsis pues nos pone que bueno, ahí está un río, está lo que es el árbol de la vida, etcétera, ¿no? Hay varias cosas ahí. ¿Vamos a vivir en el cielo? No, y esa es la idea muy tradicional, gracias a catolicismo para acá, gracias a Platón. Pero la Biblia nos dice que no, el cielo es un lugar temporal en donde pues, vamos a estar en lo que se restaura toda la creación, y luego Apocalipsis nos narra cómo baja pues lo que es la nueva Jerusalén que es la iglesia, hacia la nueva tierra, que es donde vamos a estar ahí con Dios. ¿Qué significa restaurar la imagen de Dios en nuestra vida? Que fue lo que vimos la semana pasada. Pues volver a lo que realmente es. Ya está la imagen de Dios como desfigurada, por así llamarlo, y se tiene que volver a corregir o volver a renacer, por así llamarlo. Okay, ¿y qué conllevaba esa restauración de la imagen? Obediencia. Regresar a primer amor, que es Dios, ¿no? Rehacer. Había dos palabras clave que utilicé la semana pasada, básicamente como para explicar esa vocación, que es lo que estaba tratando de decir Chive, que era el de cuidar y servir a toda la creación, pues tanto a otros como pues así que en este caso a toda la creación. Entonces todo lo que hemos visto hasta ahora es que la salvación por lealtad pues significa que cuando nosotros decidimos ser cristianos, creímos en Jesús, pues declaramos que nos íbamos a mantener leales a Él, que nos íbamos a mantener fieles a Él, porque es nuestro Rey. Eso significa que ninguna otra cosa o ninguna otra persona debería ser Rey sobre nuestras vidas. La meta de nuestra salvación pues es resucitar de nuevo, no que mi espíritu se fue al cielo y se quedó por ahí incorpóreo. La idea es resucitar, eso significa que el cuerpo va a volver a vivir, y lo vemos en el ejemplo con Jesús. Cuando Él resucita, no era un fantasma por ahí, o sea, incluso les dice, no, pues tócame aquí las manos, tócame el costado, o sea, incluso las cicatrices las traía Él ahí, ¿no? Entonces la meta de nuestra salvación es resucitar de nuevo, y es vivir con Jesús en la nueva creación, y ser verdaderamente imagen de Dios, que es conforme a la imagen de Jesús, que pues va a conllevar la idea de cuidar y de servir a otros.
y a toda la creación. Lealtad a Jesús entonces debe de impactar y guiar pues cualquier aspecto de nuestras vidas. Si decimos creer en Jesús, pero nuestra vida no refleja la imagen de Dios, pues entonces no estamos siendo leales y por lo tanto pues no somos salvos, ¿no? Así de sencillo. Muchas iglesias, por ejemplo, a veces enseñan que pues una vez con que tú creas, pues ya eres salvo y listo, ¿no? Puedes estar seguro de que no vas a perder esa salvación. Pero eso es una falsa esperanza, porque como hemos visto hasta ahorita, la medida de seguridad de nuestra salvación individual, pues es nuestra lealtad. ¿Quieres, pues en este caso, estar seguro de si eres salvo o no? Pues la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿eres leal? O sea, dependiendo de la respuesta a esa pregunta, pues vamos a saber con seguridad si somos salvos o no somos salvos. O como lo dice, por ejemplo, Pablo ahí en Romanos 2:6, que creo que ahí están en las diapositivas que les mandó Waldo. Dice ahí Romanos 2:6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces el creer no salva, o sea, nada más la idea de solo creer no salva, porque como lo dice Santiago ahí en 2:19, si tú crees que Dios es uno, pues haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre creer como los demonios y cómo cree un cristiano en Dios? ¿Cuál sería la diferencia entre un demonio y un cristiano, digamos, cuando se trata de creer? Que el demonio no lo sigue, o sea, en este caso no lo obedece, ¿no? Estamos hablando de la lealtad otra vez. ¿Cuál es la diferencia? Pues la lealtad. Los demonios no son leales a Dios. Nosotros, como portadores de la imagen de Dios, sí, o no, sí deberíamos estar siendo leales, ¿no? Y entonces, en ese contexto de este último versículo que acabo de dar, es lo que más o menos vamos a ir desglosando hoy. Y una vez que entendemos que fe es lealtad, y bueno, se acaba ese debate de que si uno es salvo por fe, que si uno es salvo por obras, pues va a ser más fácil entender entonces lo que Santiago está queriendo decir. Y entonces ahí los versículos que tienen en las diapositivas vamos a ir leyendo, ahí en Santiago 2, empezando del versículo 14 en adelante. Lo que voy a hacer es que vamos a sustituir lo que es la palabra fe por lealtad ahí en los versículos, donde se habla de fe y obras al mismo tiempo, para que pues realmente le extraigan lo que está tratando de decir ahí Santiago. Y muchas veces cuando nada más pensamos que fe es creer, como que limita mucho lo que Santiago está queriendo decir. Si lo cambiamos por lealtad, siento que les va a abrir un poquito pues la idea de lo que realmente él está refiriéndose ahí. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que es leal, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa lealtad salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la lealtad por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes lealtad y yo tengo obras, muéstrame tu lealtad sin las obras y yo te mostraré mi lealtad por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la lealtad sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la lealtad actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la lealtad fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham fue leal a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por creer. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la lealtad sin las obras está muerta. Vamos a desglosar un poquito estos versículos. Si se dan cuenta, Santiago está dándonos 3 ejemplos pues, prácticos acerca de la lealtad. El primer ejemplo está ahí en lo que serían los versículos 14 al 17, ¿no? El que nos da pues precisamente pues la idea de lo que estábamos hablando la semana pasada, de lo que significa ser portadores de la imagen de Dios, que es servir y cuidar a otros. Santiago nos da ahí un ejemplo y una advertencia muy fuerte. Si un hermano o una hermana no tienen ropa, no tienen sustento, y tú no les das lo necesario, tienes la manera de ayudarlos, y tú no les das lo necesario, entonces tu lealtad está muerta. ¿Qué significa que tu lealtad esté muerta? ¿Puedes ser salvo si no tienes lealtad? Pues no. Nuestras acciones deben de ser como las de Jesús. Como decía, por ejemplo, Pablo ahí en Gálatas 5:6, ¿no? Que en Cristo Jesús, pues la circuncisión y la incircuncisión no son nada, sino lo que realmente es todo es la fe que obra por amor.
realmente nuestra fe o nuestra lealtad está obrando por amor hacia los demás o no. Muchas veces me pasó, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Que a veces alguien tenía una necesidad y decía, no, pues ora por mí. Y ahí estamos, ahí todos, no, sí, vamos a orar por él. Y nadie preguntaba ni la necesidad que tenía, ¿no? Y cuando preguntabas la necesidad, pues no era algo tan difícil. Pues bueno, mejor te ayudo, ¿no? ¿Para qué oro por ti si ya puedo hacer la respuesta a esa oración, ¿no? Pero muchas veces ese es el problema, ¿no? A veces sí está dentro de nuestro alcance ayudar a la persona, pero es más fácil decir, no, pues estaré orando por tu situación, en lugar de ayudar. Y una de las cosas pues clave en la enseñanza de Jesús era servir y cuidar a los demás. Por ejemplo, de servir y cuidar a los pobres. De nada sirve que le digamos a un hermano o una hermana que no tiene ropa, no tiene comida, pues vete en paz, caliéntate y vístete. Pues ¿con qué? Si no tengo. Entonces esas palabras no ayudan en nada. Esas palabras deben de traducirse en acción. Si a mí me sobra camisas y a él le falta, pues déjate paso una. Más igual y hasta una mía te cubre hasta los pies, ¿no? Y te queda de pijama, ya le hiciste. Entonces, queda de vestido para la pijama. Entonces este tipo de fe que solamente es pues una fórmula verbal no es suficiente. No importa nada más decir las cosas. Hay que actuar. Si no hay un cambio de vida, pues en este caso radical, pues este tipo de fe es inútil, no sirve de nada. Si no puede rescatar a alguien de su desnudez o de su hambre, pues menos va a poder rescatarlo del pecado y de la muerte. Si en algo tan sencillo no lo puede rescatar, menos lo va a rescatar en algo más complicado. Y entonces viene la pregunta que hace Santiago ahí en los versículos 18 al 20. Pues básicamente les está tirando así como la pedradita en una pregunta, ¿no? ¿Eres como los demonios? Porque si tu fe es inútil, porque no puedes rescatar a un hermano o una hermana de su desnudez y hambre, y tienes la manera de apoyarlo, y no puede obviamente rescatar a esta persona pues, del pecado y la muerte, pues ¿en qué eres diferente al diablo y a los demonios? Ellos creen en Dios y tiemblan, igual tú. ¿Cuál es la diferencia? Pero lo vemos incluso ahí en la analogía, ¿no? Los demonios y el diablo sirven a otros, cuidan a otros. Pues no. Entonces otra vez, ¿en qué eres diferente? Si tú no estás dispuesto a ayudar a tus hermanos, a tus hermanas en Cristo, menos vas a ayudar al vecino que no es de la iglesia, y menos vas a ayudar tal vez a alguien más. ¿En qué eres diferente entonces al diablo o a los demonios? Su creencia en Dios es inútil, porque no son leales a Dios. Y como no son leales a Dios, pues obviamente no sirven ni cuidan a nadie. Nuestra vida debe de ser entonces completamente diferente a la de los demonios, a la de Satanás. Tiene que ser diferente a lo que está planteando esta pregunta. Nuestra lealtad a Dios debe de poder vestir y alimentar al necesitado. Debe de poder ser un ejemplo a otros para que ellos también quieran jurar lealtad al Rey Jesús. Nos dice Santiago que la lealtad sin obras está muerta, ahí en el versículo 17. Y luego en el 20 nos dice que es estéril. Si no tiene obras, está muerta y es estéril. ¿Está muerta y estéril tu lealtad? No, pues son preguntas fuertes que avienta ahí Santiago. Luego en el versículo 21 al 24 nos da otro ejemplo ahí con Abraham, ¿no? Hay un ejemplo de lealtad ahí con Abraham. Piensen en la lealtad de Abraham un ratito, pero realmente así piénsenlo. Como cristianos decimos ser leales a Dios. Si Dios nos pidiera sacrificar a un ser amado, ¿lo haríamos? Y tal vez igual uno puede decir, bueno, sí, pues al cabo Abraham lo detuvo, ¿no? Al mero momento. Y sí es cierto, pero en ese punto Abraham no sabía eso. Él solamente sabía que, bueno, pues Dios me prometió descendencia y pues Dios me dio a Isaac y ahora me lo está pidiendo. Pues, igual y tal vez la descendencia no va a venir con él, no sé. Pues ni modo, me lo está pidiendo, pues voy a darle a mi chiquillo, ¿no? Al único que tenía. Y pues él va con eso en mente. Decir, bueno, pues si lo está pidiendo, se lo doy. En ese punto Abraham no sabía pues nada. De alguna forma, pues él sabía nada más que Dios iba a cumplir su promesa y ya. Entonces imagínense todas las cosas que tal vez pasaron por la mente de Abraham. O sea, incluso la preocupación, ¿no? En toda esa situación. Entonces vuelvo a preguntar, si Dios nos pidiera sacrificar algo, ¿lo haríamos? Y tal vez estemos pensando, no, pues claro que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué cuando nos dice que, por ejemplo, nos neguemos a nosotros mismos
y pongamos a otros como más importantes, no lo hacemos. ¿Qué es el ejemplo que acaba de dar Santiago antes? Tal vez tu hermano o tu hermana está en necesidad, tú tienes tal vez un poco de sobra, ¿por qué no le echas la mano? Y a veces pensamos, no, pues no tengo de sobra, no, todas esas camisas sí las uso. Es que sí las uso seguido, sí me sirve, no, todavía me quedan. Pues sí, pero si tienes 5 o 6 camisas, pues igual y tienes de sobra. Y él no tiene ninguna, pues aunque sea una coopérale. ¿Por qué cuando, por ejemplo, nos dice que sacrifiquemos los deseos de la carne, no lo hacemos? Que es lo que pues, Chiva hace rato estaba hablando en su mensaje ahí en lo del memorial. ¿Es nuestra lealtad realmente como la de Abraham? ¿O es una lealtad muerta y estéril? Y luego en el versículo 25 y 26 nos da pues un último ejemplo, ¿no? El de Rahab. Y este es un ejemplo un tanto pues raro, digamos, ¿no? Si se acuerdan, Rahab era una prostituta pagana que vivía en la ciudad de Jericó cuando los israelitas estaban pues camino hacia la tierra prometida. Cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, Jericó era la primera ciudad ahí ahora sí que en la entradita, que pues tenían que, en este caso, conquistar, ¿no? Y en la historia, Josué, que es el que pues sustituye a Moisés, Josué envía a 2 hombres antes de esta invasión, pues para espiar la ciudad un poco, pues ver pues qué es lo que hay de aquel lado, ¿no? Estos 2 espías se quedan en la casa de Rahab, de esta prostituta pagana, y ella los protege de las tropas cuando pues, los estaban buscando a estos espías. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con Rahab? Rahab cambió sus creencias, cambió su estilo de vida para jurarle lealtad al Dios verdadero. Y dado que protegió a los espías, pues bueno, Josué le perdona la vida a ella y a su familia cuando invadieron por lo que era la tierra de Jericó. Lo interesante es que por cambiar su lealtad de su paganismo en este caso Dios, pues fue una mujer prominente. Y no solo eso, fue la tatarabuela de David, del rey David, y por lo tanto es parte del árbol genealógico de Jesús. Entonces imagínense qué tan importante a final de cuentas fue esta mujer, que por una sola, ahora sí que en este caso una sola acción, acaba siendo pues pariente algo lejano ahí, digamos, de Jesús en la genealogía. Rahab tuvo que dejar su país, tuvo que dejar sus dioses, tuvo que dejar su estilo de vida como prostituta por seguir a Dios. ¿Es nuestra lealtad como la de Rahab? ¿Estamos dispuestos a dejar muchas de estas cosas? ¿O es una lealtad muerta y estéril? Entonces estos ejemplos nos indican lo que es una fe o una lealtad verdadera. No es simplemente reconocer a Dios por quien es, que es lo que pues, usualmente a veces se predica, ¿no? Pues con que creas a Dios, le invitaste a tu corazón, pues ya le hiciste. Pero una fe o una lealtad verdadera no es simplemente reconocer a Dios por quien es parte de, porque sí lo tienes que reconocer, pero es también tener una relación activa con Él. Y en una relación, pues obviamente, para que la relación funcione, tiene que haber lealtad, tiene que haber fidelidad, tiene que haber comunicación. Nuestra creencia en Dios debe de traducirse en acciones. Nuestra lealtad a Él, pues va a ser dejar de lado todo aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Es servir y es cuidar de toda la creación que Dios hizo, de amarlo a Él, de amar al prójimo. Esta es la fe que viste y alimenta al necesitado. Y esa es la fe que salva pues, a otros del pecado y de la muerte. La salvación no es por obra solamente, la salvación no es por fe solamente, como muchas veces se hace este debate. La fe o la salvación, digamos en este caso, es por lealtad. Tanto la lealtad de Dios a sus promesas de salvarnos, como nuestra lealtad a Dios expresada en acciones, que pues hacemos tanto por otros como pues, vamos a hacer por el resto de la creación. ¿Quieres estar seguro de no perder tu salvación? Pues mantente leal a Dios. Es así de sencilla las palabras, difícil de llevar a cabo, pero esa es la situación con la salvación. En lugar de estar peleando por estos debates de que si es por fe, que si es por obras, que si es por no sé qué, si el bautismo salva, si no salva, que si eres leal vas a hacer todas esas cosas. Pienses que es necesario o no es necesario, lo vas a hacer. Hace años yo conocí de una persona que, por ejemplo, pues no creía que el bautismo era para salvación. Pero él decía, pues yo pienso que no es.
Pero pues si Jesús dice que lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Dice, entonces no importa si yo creo o no que sí es para salvación, pero si me lo está pidiendo, pues yo lo hago. Dice, tal vez yo también no crea que tengo que ir a una tribu allá a predicar, pero pues si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Entonces muchas veces nos enfrascamos en estos debates que nos distraen de lo que realmente tenemos que hacer, porque queremos saber si esto sí es, o si no es, o si sirve o si no sirve. Y simplemente si la Biblia dice ve y hazlo, pues ve y hazlo. Entonces cuando la Biblia nos dice que para ser salvos tenemos que ser leales a Dios, porque Dios ya fue leal desde hace años a sus promesas y sigue siendo leal hasta ahorita, pues entonces sé leal. Así ya no caes en esos debates. Ya no hay que preocuparse si sí es, si no es. Si alguien dice, no, pues es que la salvación es por fe, sí es cierto. No, porque la salvación es por obras, también es cierto. Es un paquete. Todo junto. Entonces, no es que tienes que bautizarte, sí es cierto. Porque todo eso significa que estoy siendo leal a Dios, porque si Dios me la está pidiendo, pues yo le voy a entregar todos los aspectos de mi vida. Entonces, con eso pues concluyo lo que sería toda esta serie de predicaciones. Si se perdieron alguna, pues ya saben que ahí están en la página del Facebook, o están también ahí en el WhatsApp, pero pues más o menos para que tengan toda la idea en general de todo este concepto, pues ahí siento que pues puede ayudar un poquito de repaso. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? No.